soles, sacó 2 millones para pagarle al señor Bruno Pacheco y que a Bruno Pacheco se lo dio al presidente. ¿Dónde está lo que se conoce en la ley? La preexistencia del dinero. Si el señor tuvo 2 millones, lo tuvo que haber sacado de un banco, lo tuvo que haber sacado de un préstamo, y luego de esos 2 millones se lo da al señor Pacheco y Pacheco se lo da al presidente. Pero si no tienen la ruta del dinero, no pueden decir nada de la existencia del dinero, porque tanto desde que sale esos 2 millones no ha salido y no tiene dentro de esos 167 elementos de convicción, porque el señor Samir Abuyaed tampoco ha mencionado que ha pagado 2 millones y también lo ha negado. Pero lo más importante es que ni la Fiscalía, ni el Congreso, ni la Procuraduría, ni ese equipo especial han probado la preexistencia de los 2 millones que salieron de forma repentina para pagarle al señor Bruno Pacheco y a su vez pagarle al presidente Castillo. Pero vamos más allá. Se nos dice que el presidente Castillo es responsable del nombramiento del comité de elección que le dio la buena pro a esta empresa del señor Samir Abuyaed. Yo pregunto, en esos 165 elementos de convicción, ¿qué funcionario del comité de elección se comunicó con el presidente Castillo? Ni uno. Ni uno, no tienen un contacto telefónico, no tienen un contacto de WhatsApp y lo más importante, el presidente Castillo no nombra a ninguno de esos funcionarios. Nunca los ha conocido, nunca han tenido una entrevista, nunca han tenido ningún contacto físico ni telefónico ni nada. En esos 165 elementos reto públicamente y delante de todo el Perú al señor Diego Bazán y a la Lady Camones para que nos diga ¿cuál es el elemento de convicción que vinculó al señor presidente con el comité? No lo hay. Pero vamos más allá, señor, y hablemos del derecho. Porque acá se habla de la colusión y que el presidente Castillo estaba interesado en la buena pro para favorecer a este empresario Samir Abuyaed y que se habían reunido en 2 oportunidades el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021. Pero lo que no dice, porque no le conviene, pero sí están en esos documentos, es cuando comenzó esa licitación. Esa licitación ya fue abierta, fue postulada antes que el presidente Castillo llegue al gobierno. Esa licitación ya estaban los documentos presentados. Y otro aspecto que también es fundamental, que a raíz del escándalo que sale en un programa Panorama, se anula esa licitación y se queda, y luego de eso se postula por segunda vez, eso lo hace Petroperú, y en esa segunda vez, ahí reclaman que no hubo notario, en esta segunda vez hubo notario, esta segunda vez se abrieron y nuevamente por segunda vez gana este señor Samir Abuyaed de la empresa ya mencionada. Entonces, señor presidente, vamos a hablar del delito de colusión desleal en la vertiente de lo que exige la tipicidad, el perjuicio al Estado. Entonces, la primera vez que ganó la licitación fue anulada. ¿Qué perjuicio al Estado económico hubo? Ni en esos 165 elementos de convicción, ni en la diapositiva que nos ha presentado Diego Bazán, nos ponen el perjuicio al Estado. Señor abogado Pachas, diríjase a los congresistas de la forma como yo lo hago con usted, señor abogado. No diga la Lady Camones ni Diego Bazán, congresista tal o congresista encargado de la investigación. Gracias, continúe usted. Pido disculpas, señor presidente, sigo la línea de su dirección, de su ilustre presidencia. Pero hablemos del marco jurídico. El tema del delito en el caso de la colusión desleal advierte el perjuicio económico. Entonces, si en la primera licitación que se presenta el señor Samir con su empresa y se queda nula por el escándalo que sale en Panorama y se vuelve a hacer por segunda vez la licitación, y ahí sí llaman al notario, y ahí se abren y subsanan todos esos errores administrativos, que es un tema de Petroperú, no es de Palacio de Gobierno, menos de el señor
Pedro Castillo Terrones, pero analicemos, porque eso no lo analiza el ilustre y muy respetable congresista Diego Bazán y la señora congresista Lady Camones, pero hay que analizarlo porque son dos licitaciones. Y en la segunda licitación que llaman al notario, que abre la licitación, gana nuevamente esta empresa. Tanto en la primera y en la segunda, ¿cuál es el perjuicio económico al Estado como el elemento típico del delito de colusión desleal? En las 165 elementos de comisión, ni uno. El Estado no perdió ni un sol. Pero yo no voy a defender a los señores de Petroperú, yo defiendo solamente al señor Pedro Castillo, pero aquí hablemos las cosas claro. ¿Dónde se hizo la licitación 1 y la licitación 2? En Petroperú, no en Palacio de Gobierno. ¿Qué documento firmó el señor Pedro Castillo Terrones para responder por esa licitación? Ni un documento. ¿Qué cargo o función tenía para responder? Ni uno. Tan es así que la propia fiscal de la Nación no le da la calidad de autor, y ahí acá confunden autor con cómplice y testigo, y que autor y testigo son lo mismo hecho, y hacen cosas que no existen en el marco jurídico peruano, ni nacional ni internacional. El autor del delito de colusión es aquel que firma, y el cómplice es aquel que se favorece o aquel que busca la intención, pero tiene que buscar al del comité de elección. ¿En qué parte de la denuncia del fiscal señala fecha y hora que Pedro Castillo Terrones buscó al del comité de elección para decirle favorece a la empresa del señor Samir Abugayet? En ninguna. No hay ningún nexo telefónico, no hay ningún chat, no hay ningún mensaje, no hay ninguna foto y por tanto, el señor Pedro Castillo Terrones no puede ser autor menos cómplice. Pero vamos más allá y le dicen que el señor Pedro Castillo Terrones es autor del delito de tráfico de influencias, porque fue y habla para que primero monte el aparato con Hugo Chávez Arredondo y que luego Hugo Chávez Arredondo nombra de gerentes generales hacia abajo en Petroperú y para que luego armen la licitación pública a favor del señor Hugo Samir Abuyadet. Señor magistrado o señor presidente, por ley, el señor Hugo Chávez fue quien nombró a todos esos funcionarios de nivel hacia abajo. El presidente de la República nunca lo conoce, ni esos funcionarios lo conocen. Ahora bien, dice que el señor Samir Abuyadet se reúne en Palacio con el señor Pedro Castillo Terrones y la señora Karelyn López Arredondo. Muy bien. ¿Y cuál es su referente? ¿Cuál es la prueba? Que el día que ingresan hay un registro en la puerta de Palacio de Gobierno. Pero lo que no dicen es que las personas que han declarado, el señor Samir dice, yo nunca me reuní con la señora Karelyn López y el presidente en la misma reunión. No dicen eso. El señor Samir señaló que él entra separado, expone con un grupo de personas al presidente y ese día el presidente recibió a varios empresarios, a varias personas, y recibió a toda una centena de personas, como lo recibe usted como presidente del Congreso a varias personas del país. Y eso es parte de su trabajo y es parte de su función. No estuvieron juntos las tres personas. ¿Quién lo dice? La declaración de Samir. ¿Quién lo dice? La declaración de Karelyn López Arredondo. ¿Y quién lo dice? El propio presidente de la República. El señor presidente de la República, y eso él quiere decirlo directamente ante el Pleno, no es amigo del señor Samir Abugayet y no lo conoce. Y si en algún momento lo recibió fue conjuntamente con varias personas, como lo recibe actualmente cualquier otro presidente de cualquier lugar, en la línea de que son empresarios que exponen sus fundamentos. Pero que de ahí haya venido y que se haya juntado Hugo Chávez Arévalo, Karelyn López y Samir, y se hayan juntado para idear que va a estar en la licitación pública que no comenzó en este gobierno, sino en el gobierno anterior, por cierto, que ya estaba convocada y ya estaba señalada y ya estaban los papeles presentados. Eso tampoco lo dice. Entonces, señor, no ha habido esa reunión tal, que se han reunido en forma separada, eso es cierto. El presidente la recibió a la señora Karelyn López
porque Bruno Pacheco la hace pasar, recibe como 5 minutos y se va, inclusive se tomó una foto y ya lo declaró. Que el señor Abuyatet entró con un grupo de personas aparte y después, es cierto, lo recibió en forma separada. Y que el señor Hugo Chávez Arévalo ese día lo recibe, también es cierto, porque era el gerente general de Petroperú. Y Petroperú, el presidente tenía que despachar toda la semana. Si usted ve el récord del mes, el señor Hugo Chávez Arévalo iba constantemente a Palacio porque tenía que explicar la posibilidad de bajar el precio de la gasolina, la posibilidad de vender gas en los grifos y haber otras situaciones propias de la función y de la competencia de Petroperú. Pero aquí la Fiscalía y la señora congresista Lady Camones y el señor Diego Bazán llegan a una conclusión cuyas bases fácticas la niegan. Ellos dicen, se reunió el día 15 de octubre del 2021 y el día 18 de octubre del 2021. ¿Quiénes se reunieron? El señor Hugo Chávez, Karelín López y el señor Samir Abugayet con el presidente. Nunca hubo esa reunión en conjunto de los cuatro en la misma hora y en Palacio. ¿Quién lo dicen? Ellos mismos. ¿Y cuál es su contraprueba o la prueba que ellos presentan? La puerta del Congreso. Ahí dicen, se reúnen y salen y a todos los juntan. Es cierto, se juntan, hay una puerta en Palacio que se les pone a punto y dice, van al despacho. Y efectivamente ahí van al despacho y cada persona espera en las diferentes salas. Puede esperar en la sala de los espejos, Quiñones, Grau, etc. Pero no es que se juntan todos en el despacho del presidente de la República. Eso tampoco lo han merituado. En rigor, ellos dicen que hay una reunión, pero cuando van a las fuentes de las personas que declaran, estas personas dicen lo contrario. Otro aspecto que también es fundamental y es importante señalar es que se dice que el presidente Castillo ha hecho un tráfico de influencias. Un tráfico de influencias para el tema del decreto de urgencia que advierte de que hay posibilidad en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Vivienda para que este decreto le dé facilidades a los municipios que puedan realizar acciones específicamente de agua y desagüe y que esta situación del decreto hace que lo convierte en autor del delito. Señor presidente del Congreso, este decreto fue autorizado en Consejo de Ministros, fue presentado y llevado al Congreso. Y el Congreso lo notificó, tuvo el plazo para observarlo y nunca lo observó. Estamos en la misma línea que le dicen al señor Castillo Terrones, presidente de la República, que es líder de una organización criminal porque hace decretos. Pero lo que no dice es que los decretos se hacen con los ministros y con el premier y se envían al Congreso. En el absurdo de lo que ha dicho el fiscal y lo que han mencionado sus fiscales, sus congresistas acusadores, dicen una verdad a medias. Porque no mencionan que ese decreto se envió al Congreso, que ese decreto tuvo un periodo para que el Congreso lo observe, y que luego de ese periodo el Congreso no lo observó, no pidió explicaciones, no hizo y se aprobó el mismo en la línea de que era un decreto que daba las facilidades a los alcaldes para que puedan disponer de dinero para hacer agua y desagüe. De ahí que el alcalde de Anguilla haya hecho una obra que luego no cumplió o sí cumplió, es tarea de la Fiscalía. Porque en ese decreto, señor, en el absurdo de la acusación fiscal, es responsable el presidente Castillo. Sin embargo, si usted ve la ruta que sigue ese decreto, es el Congreso quien no lo observa. Así como los ministros, que el presidente Castillo es responsable porque nombró un ministro, pero lo que no dicen que el voto de confianza lo da el Congreso. En el